Wedged between two enormous and powerful neighbours, Uruguay has always struggled to get noticed. But now their unique and charismatic president has put the country on the map. Because in a world of bland politicians, José Mujica stands out from the crowd. He lives a simple, austere life, still gets around in his old VW Beetle, shows zero interest in the trappings of high office, and donates 90% of his salary to charity. After getting the top job, there was no way he was going to move into the presidential palace. He's perfectly happy in the ramshackle one-bedroom farmhouse he's lived in with his wife for the past 30 years. Buenos días, señor. Un placer. Mucho gusto. Vamos allá. Vamos. Hola. La famosa perra de tres patas. So with the cameras set and the chooks pecking at my backside, we settle in for a chat. Mujica starts on a favourite topic, the environment, and the urgent need for global action. Estamos en un barco navegando y tenemos como especie la responsabilidad del destino del barco. Ningún país puede arreglar la cuestión del cambio climático, de esto, hay que tomar medidas globales en el mundo entero. Y veo los gobernantes de las grandes potencias que están preocupados en quién va a ganar las elecciones que vienen, esto y el otro. ¿Qué nos falta? Nos falta dirección. Nos falta acometer la tarea de decir, vamos a mejorar este planeta entero. At international conferences, President Mujica is known for asking provocative questions about the big issues of the modern age. Y estamos gobernando la globalización o la globalización nos gobierna a nosotros. ¿Es posible hablar de solidaridad y de que estamos todos juntos en una economía que está basada en la competencia despiadada? ¿Hasta dónde llega nuestra fraternidad? When he's not challenging us to question the model of development, Mujica does the usual stuff politicians do, like meeting aging rock and rollers. And at 79 years old himself, it's taken a while to get used to some of the technology he now has at his fingertips. Bueno, la verdad, Carolina, que me siento en una situación rara, muy especial. La primera vez que me toca hablar por un artefacto de esta naturaleza. Soy de otro tiempo. That would be the Cold War era. Mujica joined the Tupamaros, a left-wing guerrilla movement in the 1960s, as revolutionary fervor swept Latin America following Fidel Castro's victory in Cuba. Mujica robbed banks to source funds for the uprising. He leído también críticas que dicen que alguien que robaba bancos y mató a gente no merece ser presidente. ¿Qué diría a usted, a ellos? No, yo no maté a nadie porque no sé yo que matara, podría haber matado. Lo peligroso es lo que nos roban los bancos a nosotros. Pero realmente la especulación bancaria es francamente insoportable. Yo no robé para mí. Expropié recursos para una lucha. Si hubiera robado para mí es otra cosa. Sometimes I think that he escaped from a book, a very old book. Political scientist Adolfo Garcés says while Mujica is a master communicator, he's not a great administrator. He all the time is talking about problems, and maybe citizens need leaders solving problems, not talking about problems, and this is a problem for Mujica. A good man, a dreamer, a romantic, and maybe a chaotic leader. Very, very sensitive to poor people. But citizens need more than good intentions, you know. Mujica spent 13 years in prison, much of it in solitary,
and for a long time trapped in a well. A veces anduvimos medio al borde de la locura, pero entre la locura y la cordura hay una frontera movediza, ¿verdad? No se puede transmitir, el tiempo se hace largo y hay que tratar de llenarlo con contenido, y usted no tiene otra cosa que la soledad. Entonces, si tiene un poquito de vida, la entra a estudiar y la admira, y admira a las hormigas y a la telaraña y hasta las ratas que pueden venir a juntar en migas de noche. Cosas que son insignificantes en el mundo normal, ¿verdad? Pero cada cosa de esa es un universo. ¿Y no tiene odio? ¿Ha perdonado a sus captores, sus torturadores? No perdoné ni tengo nada que cobrar. Tengo que vivir. Porque nadie nos puede compensar con lo que hemos perdido. Y hay que aprender que esta es una ley de la vida. En la vida se puede caer 1000 veces, pero el asunto es tener la voluntad de volverse a levantar y volver a empezar. After we finish, the president's wife, Lucia Topolansky, invites me inside their home. Tengo un poco de desorden porque yo constantemente estoy revisando los libros. Guardo un puñado de libros que son los permanentes y los otros los dono a las bibliotecas públicas. Acá es donde trabaja el presidente, el donde trabaja, y esa es la bicicleta del presidente. Sí, aunque lo veas gordo, él era flaquito así cuando andaba en bicicleta. Bueno, todos cambiamos, ¿no? Sí. When she shows me their bedroom, I can't help thinking that the walls could do with a lick of presidential paint. Y acá comemos, y si algún día tenemos que recibir a mucha gente, vamos a la casa del vecino que tiene una barbacoa. ¿Quién hace las tareas en casa? Bueno, algunas tareas las hago yo y algunas las hace el presidente. Por ejemplo, la comida para nuestra perrita, que es nuestra mascota, la hace el presidente. Y a veces que estuvimos almorzando y salgo muy apurada, me lava los platos. Así que nos compartimos y yo también a veces le doy una mano en los trabajos que él hace en la chacra. As a young woman, she studied architecture and took a job at a bank to pay the university fees. She says she soon discovered the bank was conducting illegal currency deals. Entonces, coincidente en ese mismo momento, yo me vinculo al Movimiento de Liberación Nacional y le planteo esto a los compañeros, y nosotros decidimos hacer una acción donde nos llevamos los libros de contabilidad y demostramos que ahí había ese problema. So she and her new guerrilla friends went and robbed the bank, taking cash as well as the incriminating paperwork, which they then made public. De hecho, el presidente del banco era ministro de Ganadería, tuvo que renunciar y hubo bastantes problemas, ¿no? Se sacudió la plaza financiera uruguaya. Bueno, no me lo perdonaron. No me lo perdonaron. Era mucho más grave que matar a alguno. Even so, I couldn't not ask her about the rumors that she was in fact a killer. ¿Algún día enfrentará las alegaciones que usted era una asesina? Bueno, yo no era ninguna asesina. Y yo hoy le comentaba que salí con la amnistía, el día de la amnistía, porque no tuve ningún delito de sangre. ¿Cuál era la acusación? ¿Cuál fue mi gran pecado? Haber denunciado la propiedad privada bancaria. Bueno, si eso se llama ser criminal, y capaz que soy un buen criminal. It's been an extraordinary journey into the democratic process since their release from prison under the 1985 amnesty. Yo salí con mis convicciones, con las mismas que las que entré.
y con la decisión de seguir militando para poder seguir llevando adelante mis convicciones. But first, she had to find the comrade she calls Pepe. Estuve allí un rato con mi familia y después me fui a buscar a Pepe. Y a partir de ahí hasta el día de hoy, acá estamos, peleando juntos. Topolansky, who turns 70 on Thursday, is a firebrand senator in the same party as her husband. Yo, José Alberto Mujica Cordano, When Mujica assumed the top job, Uruguayans witnessed the spectacle of his wife swearing him in. And they began pushing through a program of reform, like legalizing marijuana, with a plan for the government to grow, harvest and sell the weed. También fue muy polémico esto, ¿no? Algunos nos acusaban de que estábamos incentivando al consumo y es todo lo contrario. Estamos experimentando, no sabemos si este es el mejor camino, creemos que sí, pero tenemos marcha atrás y no nos sirve porque la guerra contra el narcotráfico en Latinoamérica se está perdiendo. In another controversial move, Mujica has agreed to help President Obama settle some of the remaining prisoners in Guantanamo, Cuba, the men that no country wants. Creo que el artículo 10 de una ley de refugiados nos obliga a nosotros a mantener reserva y preservar la seguridad de ellos. ¿Por qué quiere recibir a ellos? Primero que yo pertenezco a un movimiento que tuve cantidad de gente exilada por todo el mundo y seguramente que nos trataban de terroristas. Segundo, levantó una bandera buena porque esa cárcel es una vergüenza. Más de la mitad de la gente no tiene causa ni proceso. No hay un fiscal, no hay un juez, nada. Es un secuestro desde el punto de vista formal jurídico. He brushes off concerns that accepting the 4 Syrians, 1 Palestinian and 1 Tunisian will bring problems in the future. Ningún problema. El Uruguay es un país hecho en base a inmigrantes, a gente que vino disparando de todos lados. Ese es nuestro origen. Además, esa gente está deshecha, está pisoteada en una forma. Under Uruguay's constitution, Mujica cannot stand for a second term as president. And with an election next month, the latest polls for his successor haven't been good. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Senator Topolansky is calling on the faithful to stick with the party. Todos a la calle, las casas embanderadas, los muros pintados, para que mañana podamos afirmar nuevamente, habrá patria para todos. Opposition candidate, 41-year-old Luis Alberto Lacalle Pou, is the polar opposite of Mujica. He's from one of the wealthiest families in the country, the son of a former president. Obviously, we are different ages. I know that our president now is well seen because of his way of talking and He's man of the people style. Yes, and I'm aware that's a good thing, but I prefer, without lack of that, I prefer to be more formal in my relations. But many Uruguayans have grown to like Mujica's informal style, and Lacalle Pou doesn't want to be out-cooled by a man twice his age. He claims the idea to legalize marijuana was his. Auto-cultivation, not selling it near the state or whatever. I don't believe in money and drugs being as a couple. I believe in people that just want to smoke a joint, that they can cultivate their own plants. Is there anything else you think Australians need to know about you as the potential next president of the country? No, we'll be in touch. I will go to Bells Beach. Bells Beach. What will you do in Bells Beach? Surf. Okay. So when he passes on the baton in March next year, what will be Mujica's legacy? Lucia Topolansky says her husband has changed the perception of what a Uruguayan president should be like. Un presidente accesible, sencillo, frontal, que dice lo que piensa, y bueno, y yo creo que eso, esa impronta que le dio a la presidencia va a ser muy difícil en marcha atrás porque la gente se acostumbró a que golpea la puerta y es atendido. We remember Mujica as the poor president of Uruguay.
the honest and authentic president of Uruguay. He helps people to be confident on politics. And I think that the world needs more politicians like that, even if they are a bit chaotic managing the country. His political opponents are not as generous with their praise. And what do you think his legacy will be? The answer is none. That's very harsh. Maybe, maybe. Hemos hecho un mundo todo de marketing, o de Twitter, de frases cortas, me gusta, no me gusta. No. No, yo soy del libro. ¿Y usas Twitter? No uso. ¿No? ¿Facebook? No, tampoco. Okay. Tampoco. Tengo el celular para comunicarme. Knowing as we now do that the US government is listening in on most of the world's communications, I can't resist asking him about it. ¿Aprenderían mucho de escuchar sus conversaciones por teléfono? No, nada. Perdería un tiempo bárbaro. Perdería un tiempo bárbaro. ¿Por qué? ¿No hablas de cosas serias en el teléfono? No, hablo de cosas serias, pero no... Pero nada que sea pecaminoso. En todo caso puede ser opinable. Pero a esta altura no tengo pecado, porque ya los cometí todos. Ahora estoy en la cuenta regresiva. Estar en el camino de la ancianidad empieza a estar en el camino de la santidad. No porque sea bueno, sino por lo mucho que pecó y por lo tanto lo mucho que aprendió. Bueno, muchísimas gracias, señor. Muchas gracias y saludos a Australia.